Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacer un rastreo de cámara, un camera tracking. Es para lograr este efecto. La idea es extraer de un video la información de cómo se movió originalmente la cámara, de tal manera que podamos colocar gráficos adicionales en la imagen y casen perfectamente en la perspectiva y en la imagen del video original. Sirve para crear ese efecto que están viendo en pantalla o también para crear este tipo de efectos. Ahí estoy ubicando un personaje. Pareciera que está perfectamente ubicado en la perspectiva, como vemos se mantiene sobre el piso, sin necesidad de tener que poner el personajito y animar la posición cuadro por cuadro, que es bastante dispendioso. La manera de, un ejemplo, digamos, de para qué sirve esto, son esta secuencia inicial de Stranger Than Fiction, esta película. Ahí podemos ver algunas de las aplicaciones de este tipo de efectos. Uh, De hecho, hay varias maneras de hacer esto, distintas formas de rastreo, pero lo que les voy a mostrar es probablemente una de las más sencillas. Voy a crear un proyecto desde cero, importamos una imagen, tengo aquí este video de ejemplo. Les recomiendo que si van a utilizar esta técnica la utilicen en tomas cortas, es decir, que no sean de una duración excesiva, y este video, este tipo de técnicas no se aplican sobre secuencias, sino sobre tomas sueltas. Es decir, si acá hay un corte, si hay un corte a otra imagen, no va a funcionar. Ok, entonces teniendo aquí seleccionado nuestro video con cámara en movimiento, vamos al menú Window o ventana y buscamos la opción Tracker o rastreador. Bueno, de hecho ya la tenía aquí activa, que es esta ventanita de aquí abajo a la derecha. Y de las cuatro opciones que tenemos ahí vamos a seleccionar el Track Camera. Vamos a rastrear el movimiento de la cámara original. After Effects inicia su proceso de análisis, indicándonos con esta imagen grande. Cuando termine el análisis, inicia otro proceso que es el cálculo de la cámara. Es decir, primero analiza cómo se mueve la imagen, luego resuelve cómo la cámara se movió dentro de este espacio tridimensional. Ahí está. Ahí ya terminó. Lo que vemos en este momento son unos pocos de punticos que colocó After Effects en distintas áreas de la imagen y trató de rastrear cada puntico durante la duración del video, y a partir de esos puntos va a calcular cómo se movió la imagen originalmente, hace un cálculo matemático. Puedo oprimir este botón aquí que dice crear cámara para crear de una vez una cámara aquí en el espacio tridimensional de After Effects. Creamos una cámara y luego seleccionando, haciendo un clic sobre el efecto. Si lo tengo deseleccionado, vean cómo desaparecen los punticos. Si lo activo, si lo selecciono, vuelven y aparecen. Puedo, por ejemplo, seleccionar aquí uno de estos puntos aquí sobre la nariz, le hago clic derecho y allí puedo crear varias cosas. Puedo crear un texto. Hagámoslo rápidamente. Ven cómo queda un texto ahí y acá me queda una capa de texto nueva. Puedo venir y agrandar la escala de ese texto y cambiar lo que allí dice, y dice, no sé, nariz. Y al moverlo vemos cómo casa perfectamente en el movimiento del video. Podría cambiar la posición en el eje Y, es decir, el eje vertical un poquito. Y ahí vemos cómo se mantiene perfectamente posicionado el texto, como si estuviera flotando sobre nuestro personaje. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Voy a borrar eso. Podemos hacer nuevamente clic sobre alguno de estos iconos y crear un objeto nulo. Este objeto nulo es un objeto completamente invisible, no se ve, no tiene ninguna utilidad más que estar aquí en la línea de tiempo para que nos sirva para reubicar otros elementos. Es decir, veamos para qué sirve. Voy a traer alguna imagen. Voy a traer, por ejemplo, ese personajito, este muñequito. Lo arrastro al escenario. Y aquí en este momento está en 2D, es decir, no está en el espacio tridimensional, ni está ubicado sobre el personaje, no se mueve absolutamente nada.
Lo primero que tengo que hacer con los elementos gráficos que quiero agregar es activarles esta casilla que dice capa 3D. Aquí tiene que estar activado este cubito correspondiente a el gráfico que voy a agregar. En este momento ya se mueve el personaje, pero vemos que está ubicado como más cerca a la cámara. Entonces, este objeto nulo que acabamos de crear allí sobre la frente del personaje nos sirve precisamente para poder ubicar este muñequito allá encima de la frente. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar este icono. Déjenme hacerles un poquito de zoom acá para que lo vean con más detalle. Voy a utilizar este icono sobre el cual debo hacer clic y arrastrar. Hago un clic sobre ese icono y arrastro. ¿Qué pasó que no funcionó? Ahí está. Hago clic y arrastro sobre el objeto nulo que creamos en el paso anterior, pero antes de soltarlo voy a oprimir la tecla Shift. Si hago esto, el muñeco se mueve automáticamente allá a la posición de ese objeto nulo que habíamos creado. Ahí está. Entonces en este momento vemos como ya casa la posición, pero pareciera que no... pero está centrado, es como desde la nariz. Nos toca tomar nuevamente al personaje, buscar aquí en la categoría de transformación, le cambiamos la posición, lo subimos en el eje Y, o podemos utilizar estas flechitas que vemos ahí, podemos subirlo en el eje Y, moverlo un poco hacia un lado, hacia el otro. A ver, una vez esté ya ahí como bien ubicado, ahí ya pareciera que el personajito está parado en la frente de este señor que se encuentra ahí dormido. Esa es la manera como funciona este Camera Tracker. Bueno, este es el ejemplo ya renderizado de que se puede hacer también con esta técnica. Ahí está la bicicleta animada y pareciera que está andando sobre el video y la perspectiva y todo casa muy bien. Bueno, la otra forma para hacer tracking o para hacer rastreo de movimiento es el tracking 2D o el track de movimiento. Aquí tengo este otro ejemplo, es esa florecilla. Entonces vamos a rastrear este temblor que está haciendo la flor y de pronto colocarle un texto o algo ahí como ejemplo. Coloquemos un textico aquí primero. Movimiento, porque no se me ocurre nada más. Estoy poco creativo. Subamos el tamaño de este texto. De hecho lo voy a alinear es aquí como a este lado y lo ponemos acá. Entonces la idea es que ese texto se mueva con el mismo temblor de la flor. Para eso nuevamente seleccionamos entonces la capa de texto de abajo. Abrimos de nuevo la ventana de Tracker y a cambio de seleccionar Track Camera utilizamos Track Motion. Esto abre el video como en una ventana nueva, por eso desapareció allí el texto que habíamos agregado y nos coloca este puntico. Que de hecho se puede agrandar, ven, son dos casillas. La idea es que ustedes lo agranden un poco de tal manera que en la casilla del centro quepa una parte de la imagen que queremos rastrear. Queremos que After Effects busque este patrón que estamos viendo ahí y le haga seguimiento. Entre más grande hagan estas casillas, más se va a demorar ese análisis. Entonces traten de mantener un tamaño así, pues nada gigantesco. De pronto el tamaño de toda la flor sería demasiado. Con este pequeño patrón que estoy seleccionando aquí dentro de esta cajita del centro, ahí funciona bien. No voy a entrar en detalles técnicos de qué es lo que va a hacer todo esto. Básicamente se va a buscar el patrón de la caja del centro y lo va a buscar dentro de la caja de afuera, pero en fin. Teniendo seleccionado este patrón, vamos nuevamente aquí a la ventana de Tracker y aquí vemos estos botones que dicen analizar y estas flechitas que dicen analice hacia adelante, es decir, hacia adelante en el tiempo. O si estuviéramos ubicados aquí al final del video, podríamos hacer clic en esta botón que dice analizar hacia atrás, es decir, al inicio del video. Entonces, como estamos acá al inicio, hacemos clic en el botón analizar hacia adelante y aquí empieza a avanzar y acá ya podemos ver cómo After Effects está haciendo seguimiento del movimiento de la flor. Podría ser absolutamente cualquier objeto que se esté moviendo
un bus andando, una mano moviéndose, una persona caminando, en fin. Y vamos a esperar a que finalice entonces el proceso de rastreo. Listo, aquí quedó, bueno, no lo dejé finalizar completamente, bueno, trabajemos hasta acá, pero aquí ya podemos ver cómo After Effects hizo seguimiento del movimiento de la flor. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese movimiento que está capturado? Se lo vamos a aplicar a la capa de texto. Entonces, hacemos clic aquí en el botón editar objetivo o edit target. Y aquí se abre una nueva ventana que me muestra las capas que tengo en este momento en la línea de tiempo, en la composición. Movimiento es nuestra capa de texto, así que la vamos a seleccionar. Le decimos OK. Y abajo en el botón aplicar, hacemos clic allí y le decimos listo, aplíqueme las dimensiones X y Y. Es decir, esto rastreó el movimiento en la dimensión X, es decir, en la horizontal, y en la Y, en la vertical. Le damos OK. Y él acomoda el texto. Y ahí está, el texto entonces se ve afectado por el movimiento de la flor, es decir, le aplicamos el movimiento de la flor al texto. La diferencia entre este tracker, perdón, o rastreador de movimiento y el primero que vimos que es el de cámara, es que este no aplica cambios de perspectiva, este simplemente aplica cambios en el eje horizontal y en el eje vertical, a diferencia del ejemplo que vimos antes que sí aplicaba un movimiento o una diferencia de perspectiva cuando la cámara se mueve con perspectiva. Es decir, en el ejemplo anterior era la cámara la que se movía. Aquí estamos rastreando simplemente el movimiento de un objeto. Aquí pueden ver que la cámara está estática y tenemos un objeto moviéndose. Listo, dejemos hasta ahí.